Bienvenidos amigos televidentes a su nueva versión de Tertulia Económica. En esta semana, como siempre, tenemos muchos temas en adición a nos estamos aproximando a la última semana del mes de febrero, donde concluye el mes de la patria con esa celebración apoteósica del 27 de febrero. Como siempre, queremos agradecerle a ustedes, la compañía, pero también a los patrocinadores y a los excelentes coproductores, don Hermógenes Casado y Fabio Roa, a quienes le damos la bienvenida y le pedimos que se presenten, saluden a nuestro público. Fabio, hágalo usted, hágalo por los dos, porque él acaba de decir don. Eso Sí. nos aleja. Sí, sí. Nos aleja. Okay. Cualquiera de los dos cabe, pero feliz de estar aquí, amigos amables televidentes, y de traerle, como cada semana, temas de actualidad y los análisis e interpretaciones del quehacer cotidiano en el día a día, en el diario vivir. Así que, Hermógenes, ahora sí. Sí, porque es un programa económico práctico. Práctico, total. Práctico. Tertuliano. No, nosotros no andamos ni con Niquitín. ¿Cómo se llama él? No, ninguno de esa gente. Hay uno, ¿cómo se llama uno que tú mencionas mucho? Peter Drucker. Tal Peter Drucker. Ese es administración. Administración. Sí, esa administración. Bueno, un saludo a los televidentes, acá en disposición de compartir durante toda una hora los temas de palpitante actualidad, los que le interesa a la ciudadanía, lo que le está dando en la diana y que entiende en la televisión puede encontrar algunas soluciones. Pero los temas los vamos a tratar in extenso en el desenvolvimiento del programa que viene ahora, amigos televidentes. No se vayan luego de este compromiso comercial. Volvemos. De nuevo con ustedes, amigos televidentes. Sin lugar a dudas que en esta semana, y más en Tertulia Económica, uno de los temas obligados necesariamente por su impacto y por su contenido económico es, vamos a decir, el informe in persona que dio al público el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, donde prácticamente reforzaba los criterios emitidos por el banco con sus estadísticas, con sus informes, de que la economía dominicana y principalmente el sector financiero dominicano es muy fuerte, está preparado para cualquier eventualidad, y me imagino que eso también tiene que ver con el alza, vamos a decir, con la presión de la escasez que ya vienen denunciando los comerciantes de la cantidad de dólares en el mercado y que no satisface las necesidades, y más al inicio de año que todos sabemos que hay mayor demanda de los dólares para los pagos internacionales y demás. A mí me gustaría que Fabio y Hermógenes comiencen su análisis, su conversatorio, su tertulia con los amigos televidentes, comentando sobre estos temas que yo estoy seguro que tienen un poquito preocupados a la ciudadanía. Hubo una vez, así comienzan los cuentos, era hace una vez que una de las veces de las tantas que tildaron a Juan Bosch de estar desfasado, fue cuando él dijo que no se asombren si el dólar llega al 7, si el peso llega al 7 por $1, 7 pesos por $1. Y eso fue una bomba de tiempo, creo que fue en el año 1987. Y eso fue una bomba de tiempo porque la gente concebía que un peso era $1 a la par. Entonces, a partir de esos años, nosotros arrastramos un ajuste en la tasa cambiaria que en cualquier momento evoluciona hacia arriba y nunca logra sincerizar el justo valor del peso, que nunca se ha dicho frente al dólar, porque nadie quiere arriesgar la faja, diciendo que el verdadero precio de un peso frente al dólar o un dólar frente al peso es tal. Y es que en la época de Trujillo habían conceptos asociados al nacionalismo. Entre ellos era la fortaleza del peso, la deuda externa, comparado con el valor del himno nacional y la bandera. Entonces, ¿qué sucede? Que el país pudo haberse desarrollado más si esas gestiones fratricidas hubiesen creído en el concepto financiero de que finanzas es crecer tu patrimonio con el dinero ajeno.
Exacto. Sí, hay mucha vertiente en el sentido empezando por la primera parte de tu exposición, en cuanto a que el dólar aumenta de precio porque pasó diciembre, por el abastecimiento de diciembre. Yo creo que no, eso fue antes, pero ya el abastecimiento es constante. No es verdad que en diciembre se compra más o se compra menos, ya es una rutina. Dije que en febrero se pagan las compras de diciembre. No, ya la situación ha llegado a un punto que cada comerciante tiene para cada artículo su punto de reorden y sabe cuándo ordenar en función a la demanda. Y que ya la tiene. manzana es el año entero. El año todo es lo mismo. Sí, sí, o sea, sí. no es verdad que por 2 días de celebraciones se va a disparar el precio de una moneda. No es así. Sí, como pudiera también asociarse Alcedo y Fabio, amables televidentes, pudiera asociarse a que el año 25 arrastra las erogaciones del proceso electoral del año 24, que fueron 2 elecciones. Entonces, la inversión hecha allá pudiera estar impactando la economía acá. Pero yo sí entiendo de que estamos en días previos, tú decías la fecha en que nos encontramos. 27 de febrero, exacto. Entonces hay una rendición de cuentas y es muy probable que hayan sectores interesados en que el discurso del presidente, que es acelerado, jugoso y yo diría voluminoso, pues no tenga ese brillo que por años ha venido teniendo y tenemos un presidente que cuando termine su gestión debe pasar a estas cuestiones de la televisión porque es que no comete lapsus en sus exposiciones. O sea, es muy buen speaker. Es muy buen y sobre toda la cosa muy bien preparado, pero no es, digamos, eso no es de sorprenderse, dado el origen familiar que tiene. Inclusive son propietarios de una universidad. Es decir, que son personas bien educadas en ese sentido. Ahora, el otro tema que yo quisiera que ustedes traten... No como yo, que soy hijo de un agricultor. Sí. No, pero eso no. Recuérdate que Santo Domingo, República Dominicana, tiene una gran movilidad movilidad escolar. Un abogado, Alcedo. Una gran... Pero recuérdate que mi papá nuestra familia era agricultora primero, antes de... Lo que pasa es que ya luego las generaciones van con los tiempos y evoluciona mucho. Pero lo que te iba a decir es que también a mí me preocupa, vamos a decir, en contraposición con esa bonanza, vamos a decir, económica, financiera, que exhiben las estadísticas macroeconómicas, que ese fue el tema que usó inclusive el gobernador del Banco Central, de que no había, aparentemente no había ningún tipo, digamos, de peligro macroeconómico, de circunstancias macroeconómicas que pudiese afectar la economía dominicana. Pero otro dato que yo me lo encontré muy esclarecedor o muy preocupante en el sentido de que más del 50% de la población dominicana recibe subsidio directo del Estado, que de alguna forma u otra el Estado dominicano está subsidiando más del 50%, y si nosotros unimos el otro 50% que dicen que tenemos una empleomanía a nivel global del país de 5.2 millones de dominicanos, si le sumamos los 5 millones y tanto que son asistidos por el gobierno, prácticamente tenemos una población, un país donde está completamente todo el mundo ocupado. Pero en marketing tú tienes posiciones que son muy claras respecto a eso. Y es que si tú para poder promover la venta necesitas establecer especiales, ferias, indica no que estás bonificando al consumidor o al usuario si es un servicio, sino que lo que estás ajustando precios. ¿Qué estoy diciendo? Que a lo mejor, dada la burocracia gubernamental que permite que tú tengas que pagar seguridad social, energía eléctrica, agua, basura, salud, tú mismo tienes que a veces subsidiar tu salud, etcétera, etcétera, impuestos, etcétera. Entonces sea necesario que para que tú completes la canasta familiar te devuelvan algo llamándose subsidio. Pero en este caso... Pero fíjate que ¿sí? El gobierno lo que es el administrador del Estado. O sea,
de una u otra forma, todos recibimos del Estado y todos aportamos al Estado. O sea, esto no es un juego de que tú me mantienes ni que yo te mantengo. O sea, el esfuerzo de todos juntos hacemos una nación. Y esa nación tiene que ser administrada. Y es el Estado con sus poderes. Entonces, el Estado es responsable de administrar la salud de la población. ¿A cuánto asciende el subsidio que aporta el Estado norteamericano al precio de los combustibles? Cero. 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 Sí. ¿Por qué en República Dominicana tiene que hacerse? Porque es sector privado, precio regulado. Y aquí el subsidio, tú mencionaste los combustibles, es bastante pesado en cuanto al porcentaje con relación al precio. Sí, pero eso son coyunturas políticas que se ha manejado así por tradición. Y recuérdense, cuando surgió UNACHOSIN, Unión Nacional de Choferes Sindicalizados. sí, independiente. Independiente. Ahí empezó el control del sector transporte a organizarse. Y se sindicalizó, y era un poder, y paraba el país. Y ese, sí, pero era un partido. Era un partido ya. El Partido Revolucionario era que estaba. Era del mismo partido, de oposición al gobierno en tiempo de Balaguer. Una rama. Y orientado por eso. Entonces, ese sindicato buscó provecho ante una subida inusitada de los precios de los carburantes. Sí. Y entonces requirió subsidio del Estado para el sector transporte. Y es correcto, y el sector transporte es subsidiado en todas partes. Yo te decía, Fabio, la preocupación de los subsidios, porque tenemos experiencia, vivencia de otras latitudes donde el nivel de subsidio y de ayuda estatal a las personas adquirió un nivel tal que llegó el momento donde era más atractivo para las personas no buscar trabajo, bajar un poquito su nivel de vida, digamos, pero en lugar de trabajar, recibir el subsidio y de esa manera tenían una vida más holgada. Es el peligro que yo quiero resaltar en el sentido de que quizás nosotros preferiríamos que la ayuda, como tú bien me has comentado muchas veces, que se la diera en algún tipo de incentivo o de trabajo público que sea remunerado, pero que la persona que recibe haga algún tipo, digamos, preste algún tipo de servicio al país, como tú bien dices, estoy de acuerdo contigo, que el Estado para mí, las dos funciones principales del Estado es garantizar el bienestar de su ciudadanía y la seguridad. Para mí esas son las dos funciones básicas estatales. Cuando pasó el ciclón David, el presidente de la República era Antonio Guzmán. Seguro. Correcto. Sí. Año 1979. 79. Presidente de la República. Entonces, termina el ciclón David, la tormenta Federico, que no se sabe cuál de los dos fue más devastador, porque el ciclón pasó y se fue, pero Federico se quedó. Inundó. Entonces, lo que se inventó, lo que ideó Antonio Guzmán, fue crear viveros para repoblar la ciudad. Y lo que era el puente de la Barquita, que conectaba, no sé si está ahí todavía, Los Minas con Sabana Perdida, a mano derecha, tan pronto tú pasabas el puente, ahí tenía una serie de viveros y media humanidad empleada haciendo la siembra de esos pequeños, de esos viveros, de esos árboles o de esos comestibles de corta duración, y se le pagaba. Y era una forma, porque no existía el bono gas, el bono luz, el bono toma esto, no existía, entonces se creaba un medio de trabajo. Lo otro era una brigada, de personas y de obras limpiando públicas. Una calle, y los de este sector son responsables de tener la ciudad limpia, el sector limpio, y se le paga. Sí. O sea, hay muchas formas. Exacto. Sí, porque no hay nada más degradante a la dignidad humana que el vivir de rodillas a lo que le den. Entonces, ningún humano quiere vivir de eso, dejar de trabajar porque le dan. Fabio, es que es el populismo que nos ha llevado ahí. Sí, el clientelismo. Ese clientelismo dañino que se arraigó aquí en los últimos que es como una mezcla de años.
de socio-indigencia, socialismo indigente. Sí. Créate, O sea, pero acuérdate que llegó... Sobrevive y dije, estoy compartiendo lo de la sociedad. Acuérdate que llegó cuando la política tenía otro matiz, que la gente sacrificaba sus recursos para participar en política. Y sin esperar nada que le deben, hasta que al grado que llegamos por ese clientelismo, que el mismo presidente dijo, ya los miembros del partido, si no hay logística, no van. Que ahí tú me has dado pie, como decimos, para introducir este otro tema muy relacionado y que tiene que ver con economía, impacto en la sociedad. Es precisamente una de las noticias económicas muy importantes en estos días es que en este año la Junta Central Electoral le va a erogar 1.500 millones de pesos a los partidos políticos. Y los tres principales partidos políticos, que son PRM, PLD y FUPU, van a percibir cada uno 400 millones de pesos. Eso, a mi entender, quisiera oír su opinión, pero es una especie de, ¿será populismo o clientelismo aristócrata? Es un buen tema. Porque, es un buen tema. No, y son recursos importantes. Como decimos en el campo, nosotros le hemos perdido el respeto al peso, porque sí. 1.500 millones de pesos, Fabio y Hermones, es mucho dinero. Entonces, eso es lo mismo, eso es lo que lleva a que los simpatizantes de un partido no se muevan si no hay logística, porque saben que ahí hay un dinero que viene del sudor de todos. Exactamente. Y déjame usar un término peyorativo. El pobre Luis Valdés fajado recaudando, para entonces tener que entregárselo a los partidos. Oye. Porque le da lucha a cada administración tener ese dinero ahí recaudado. Pero fíjate Tú dijiste que iba a una pausa, ¿no? Por eso pero el tema es tan interesante, pero vamos a dejar que Fabio brevemente responda, o mejor dicho, emita. Yo lo continúo en el otro. Entonces vamos al cambio y luego le damos la prioridad a Fabio en el próximo segmento. Sí. Volvemos ahora, amigos televidentes, no se vayan. Volvemos con Tertulia Económica. En la última semana del mes de febrero. La penúltima, pero ya entramos en la última en el sentido de que ya el sábado próximo ya estamos prácticamente en el mes de marzo. Pero lo importante es que estamos en el mes de la patria y el tema que estamos tratando tiene que ver mucho con la democracia que ha costado tanto en República Dominicana y que a pesar de eso nosotros debemos seguirla protegiendo. Y estamos en el tema con la financiación de los partidos políticos, sí. Un tema muy debatido, muy polémico, pero queremos oír la opinión de nuestro hermano y amigo Fabio Roa. Mira, cuando antes para afiliarse a un partido o a alguna actividad social, había que hacer una contribución, siempre, los miembros. Hoy es al revés. Eso se llamaba cotizar. Había que cotizar. Sí. Sí, en todo. Hasta se llama y es una realidad, hasta en un club de pelota, de actividad cualquiera, deportiva. Sí. Si tú no estás al día en la cuota, no va al home play. No. Entonces, en los partidos era así también. Había que cotizar, había que aportar, en la medida de lo que fuera. Hoy es todo lo contrario. La gente va a buscar. ¿Qué me van a dar? Ahora tú dices cotizar y entienden que es que tú le dando un whisky. Sí. De ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? También el costo de la democracia alguien tiene que pagarlo. El pueblo entero. Y lo estamos pagando a un precio alto. ¿Por qué? Porque si todos somos educados y convencidos de que el sistema de gobierno que más nos conviene es este, y que estamos en la obligación de contribuir a que ese sistema se mantenga, pues uno lo hace, pero yo no concibo que es correcto que las recaudaciones del Estado, que es el que administra los fondos públicos, sean distribuidos así a los partidos. Los partidos antes tenían que granjearse sus recursos haciendo actividades, que hacían rifas, que hacían de todo, que aporte de los socios, y se manejaban. Hubo el planteamiento, la intención en un principio del gobierno de suprimir eso. Pero, ¿cómo lo suprime? Si son los senadores, los diputados, si es el Congreso entero, si son los políticos que mandan. Que hacen la ley y el presupuesto. Ahí hacen la ley y el presupuesto. Y no es verdad que ellos van a decir que no le den dinero.
Al contrario, que le den más. Cuando nosotros nos postulamos a dirigir el Instituto de Contadores Públicos, tuvimos que rifar un carro. Sí. Pues el Instituto de Contadores Públicos, tú te estás postulando para servir, Sí. para echar hacia adelante ese organismo, pero el Instituto de Contadores Públicos no patrocina candidatos. Entonces tuvimos que rifar un carro y tuvimos que ponerle cuota a los que más podían. Sí. Aporte, fulano, dame un aporte que tengo que mandar una brigada a supervisar los votos a Santiago de los Caballeros, donde fuese. Y la gente decía, bueno, pero ¿por qué el Instituto de Contadores no emula lo que hace la democracia dominicana, que es subsidiar las elecciones, los candidatos y demás? En el Comité Olímpico Dominicano se reciben fondos públicos, pero esos fondos, el monto está sujeto al periodo, al ciclo olímpico. Hay un año que tocan los Juegos Olímpicos y ese año se recibe 2 veces, 3 veces, 4 veces lo que se recibe en un año que no hay zafra. Hay años que son preparatorios y ya. Entonces, sobre tu tema de los partidos políticos, y yo no sé por qué en economía, bueno, sí, la economía, en este caso estamos hablando de que estamos en un año donde no hay elecciones de nada, no hay convenciones, no hay nada. Y aún así hay el lo gasto único que hay que económico. hacer es pintar los locales, tal vez, pagarle a los serenos y hacer 2 o 3 reuniones que vengan de los pueblos. No, pero mira, en el sentido general, como hemos dicho, nosotros vivimos en una sociedad que es capitalista y democrática. Entonces, como explicó Fabio, la democracia cuesta, tiene un altísimo costo, y a nosotros también nos ha costado mucho. Entonces, no quiero que nos malinterpreten, yo no me opongo a los subsidios y a las ayudas, porque yo recuerdo cuando se discutió todo eso, inclusive, uno de los grandes ideólogos de la financiación a los partidos políticos es una persona, colega de ustedes como alma mater, que era el doctor Tirso Mejía Ricard, que era una persona muy bien preparada y con mucha experiencia política en Europa y junto con el doctor Marcio Mejía Ricard, que era su hermano. Entonces, pero porque ellos decían que había partidos políticos, digamos, de la burguesía, de la clase adinerada, que tienen mucho dinero, pero los partidos proletarios o los partidos populistas no tenían muchos recursos. Entonces, de ahí fue que viene la idea. Pero yo pienso, y ustedes son contadores, que lo mejor es, no podemos satanizar tampoco los subsidios. Lo importante, como hemos dicho, lo que tú acabas de mencionar, es que los subsidios deben ser cíclicos. Quizá en años de elecciones que se dé algún tipo de ayuda, pero también a los candidatos, a todos los candidatos quizá directamente, o que haya mayor control. Porque como tú bien expusiste, Fabio, y quiero darte la palabra, muchas veces el problema está en la cúpula dirigencial de los partidos, maneja esos recursos, y muchas veces, como sabemos, ni presenta los informes que la ley le exige a la Junta Central Electoral. Sí, y si lo presentan lo que le conviene. Exacto. O sea, en verdad es difícil el tema porque, y más aún después de la situación del narcotráfico, el lavado de activos y el terrorismo y esas cosas, porque en años anteriores las conquistas sociales se lograban con sangre. Seguro. Y con muertes. Ya no, la cosa cambió. Ahora, si se quitan los subsidios a los partidos, no se le da nada a nadie. Ellos van a buscar de dónde financiarse. ¿Quiénes lo van a financiar? Los que tienen dinero. Exacto. ¿Verdad? O sea, Que en cierto modo es una inversión. es Sí, una inversión. los aportadores. Es una inversión total. Y así ha pasado, y así han habido varios gobiernos, y acusaciones y cosas. Pero es que no hay forma. No hay forma de evitar que alguien que tiene un dinero que no ha podido lavar, lo invierta dándoselo a un partido. Sí, por eso en Estados Unidos, yo no sé a qué nivel, en República Dominicana, pero en Estados Unidos todo el que hace un aporte es público. Es público. Y tiene que declararlo. Y tiene que declararlo. Transparentarlo. Claro, Incluso- pero si ese incluso dinero... creo que fue Elon Musk que estaba ofreciendo $1 millón a
a la garata tirando dinero ahora con la campaña del amigo de ustedes, del presidente Trump, el que tiene el asunto de la arancel en los Por países. el que tú no votaste. Por el que yo no voté. Y las economías paralizadas. 45 millones mensuales le puso a la disposición. A él se lo declararon ilegal porque era una compra de votos. Sí. Entonces, esa regulación es muy importante. Regulación en la que palabra. ese dinero tú no lo utilices para comprar votos. Regulación en la palabra, tú lo has dicho. Pero aquí está regulado. Tienen que hacer su declaración, los Sí. partidos, y decir de dónde vienen los fondos, cuánto ha recibido el Estado, cuántas donaciones, de quién, identificarlo. Pero no pasa así, porque hay cantidad de formas de que el dinero llegue sin que se registre. Y hay historias, o sea, conocemos casos y realidades que hemos vivido de ese ambiente que es de muy difícil control, porque el dinero que no pasa por un banco y entra después a un banco sin hacer una compra real, ni reportar esa venta, Es difícil que para justificarlo. es difícil de justificar. Y más si es grandes cantidades. Y en grandes cantidades. Pero ocurre Sí. en la realidad, ocurre. Y mira, Y lo hacen sí. todos los días. El otro tema que está muy relacionado son temas económicos, como decía Hermógenes, pero para el público. Por ejemplo, y que tú mencionaste, Fabio, la democracia costó mucho trabajo, pero también la financiación adecuada para la educación, el famoso 4%. Y ustedes me imagino que son testigos y actores del $500,000 para la UAS. Claro. Es decir, toda conquista, como tú decías, Fabio, le cuesta sangre al pueblo dominicano. Lo mismo estamos viviendo en la educación dominicana. 4%. Un presupuesto altísimo año tras año y que va incrementándose con el presupuesto nacional y con el Producto Interno Bruto. Entonces, ahí de nuevo yo pienso que hay muchos recursos disponibles, pero lamentablemente, yo recuerdo que un famoso secretario, ministro de Educación, dijo que eran tantos los cuartos que no había proyecto para usarlo. Y luego parece que eso fue una especie de abrir la compuerta para que entonces comenzaran a surgir demasiados proyectos que no tienen que ver nada con la educación. Don No, Fabio. y como se dijo eso, entonces se decía que no se encontraba en tierra. Entonces comenzaron a comprar la tierra a los compañeros de ese partido, donde quiera que tuviera, para hacer una escuela. Y en lugares que no eran... Necesiten o no se necesite. Y hay muchas escuelas, Yo acabo de ver la semana pasada escuelas iniciadas con 10 años, que no fueron terminadas, pero el dueño del terreno cobró. Fabio, a mí me da pena, quizá Hermógenes ya no camina mucho por los lares de allá de la provincia San José de Ocoa, que antes era provincia Peravia, pero ahora es provincia de San José de Ocoa. Pero a mí me da pena, Fabio, tú que mencionas eso, cuando yo voy rumbo a San Juan y paso por varios pueblitos y campitos, que tú ves los pobres estudiantes caminando. ¿Tú le estás diciendo a San José de Ocoa, pueblito? No, en la ruta. En la ruta. Caminando hacia la escuela o regresando, que da pena y es un reflejo real, Fabio, lo que tú mencionas, que buscaban el lugar, aunque estuviese muy lejos del pobladito, Sí. construían la escuela y que a Dios que repartir la suerte. Imagínate, ¿qué tú tienes que decir con relación a ese punto? Que es son muchos recursos disponibles ahora, pero que lamentablemente no están siendo bien utilizados. Cuando alguien va a comenzar un proyecto, vamos a decir, poner un negocio, un emprendedurismo, y nos va a pedir consejo, lo primero que le decimos, comienza organizado. Se dice que el dinero está en cualquier parte, pero que los recursos humanos hay que gestionarlo porque es escaso. El dinero tú vas a un pool de banco y te capitaliza si tú tienes la solvencia suficiente, el respaldo, aunque no tengas la liquidez. Entonces, tú no debes comenzar a llenar los tramos, comenzar a hacer las importaciones si tú no tienes una estructura montada. ¿Qué tengo yo que decir de eso? Si tú no tienes los profesores debidamente capacitados, toda esa varilla, todo ese cemento, eso está muy bien
para poner otro tipo de cosas de gestión, como pueden ser viveros, como pueden ser almacenes para rentarlo, todo eso está muy bien, porque para la educación no es la estructura solamente, la infraestructura física que se necesita. Para la educación lo que se necesita es el educador. Y entonces el educador tiene por lo menos que saber que antes de PIB se escribe con N. Y que no se puede improvisar el educador. Pero como estamos en gestión, en este caso, en gestión económica, sí, no empresarial. ¿Tú ibas a decir empresarial? No empresarial, sino gestión económica. Y como estamos gestionando el tiempo, tenemos que volver a los comerciales para cumplir con esos compromisos que son ineludibles en la televisión dominicana. Gracias y volvemos ahora. De regreso a su tertulia económica de esta semana, siguiendo con los temas económicos que son de mucha actualidad, pero sobre todo de mucho interés para nuestra teleaudiencia y también a nuestro oyente, porque queremos ahora enfocar un tema que, dado el alto número que ha ido alcanzando las personas adscritas en los fondos de pensiones, y ya tenemos más de 5 millones de empleados en República Dominicana, de trabajadores, lo que quiere decir que todo parece indicar que los fondos de pensiones van a seguir acumulándose. Ya pasamos del trillón de pesos en cuanto a fondos acumulados de los planes de pensiones. Ahora, ¿cuál es la dificultad que estamos viendo? La rentabilidad de dichos fondos, a pesar de ser masiva, no es la adecuada para poder garantizarle a los dueños de esos fondos un futuro promisorio, en el sentido de que lo que se espera es la tasa de reposición, como le llaman, anda por el 25 o el 20% del último salario. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted ganaba 100 pesos cuando se retira, su pensión va a ser de 20 pesos al mes. Entonces, realmente hay un problema en este momento, Fabio y Hermógenes, de rentabilidad. ¿Qué podemos hacer o qué comentario le merecen este tema, esta situación a ustedes? De tal manera que pudiéramos ir un poquito desenrollando ese nudo. ¿Tú viste que la preferencia era de Fabio? A Fabio, exacto. Sí, la preferencia. Mira, sí, todo plan de pensiones en el centro, compadre, debe estar regido por un estudio actuarial. La pensión, el sistema de pensión de nosotros, del país, se hizo en base a unas proyecciones y se estableció una ley que se va a pagar tanto y que va a recibir tanto. Sin embargo, sin tomar en cuenta lo que es el costo actuarial de cada pensión y la proyección de lo que debe ser la compensación al pensionado en el tiempo. Entonces, ¿qué hace una persona cuando se pensiona que pierde el derecho al seguro médico y va a ganar el 20% de lo que ganaba? Es mandarlo a morir. Exacto. Entonces, ¿qué es lo correcto y lo que yo pienso? Que cada 4 años debe hacerse una actualización del estudio actuarial y mejorar las condiciones, y la ley debe cambiarse para que así lo establezca. Revisar las condiciones de la pensión, porque hay gente que le dan eso y es de por vida, el 20% de lo que ganó. Sí. Y el precio sigue subiendo. Y si él estuviera trabajando, estuviera ganando más. Y porque no trabaja ahora se condena. Es una condena. No es un premio pensionarse, es una condena por el resto de su vida a ganar eso, pase lo que pase. Eso no es justo. No. Y Fabio, como tú dices, antes de darle la palabra en este caso a Hermógenes, lo que tú acabas de mencionar es un tema muy importante, porque antes la expectativa de vida de los dominicanos no excedía los 60 años siquiera. Yo recuerdo, era 50 y tantos años, pero hoy en día ya nos hemos elevado por encima de 70 años. Eso es parte del estudio actuarial. Eso es parte del estudio, porque la esperanza de vida, porque hay muchas personas, por ejemplo, el caso de mis padres y caso seguro también de la madre del querido Hermógenes, fueron personas que tuvieron una longevidad tal, sí, que estuvieron usando su privilegio de pensión mucho más allá del número de años que trabajaron efectivamente. Además, en un país bien administrado, el hecho de que tú no fueras un cotizante porque tú eras un emprendedor y trabajaste independiente, pero te llegó la edad y no te puedes pensionar,
es deber del Estado, porque tú le diste un servicio a esa sociedad durante ese tiempo, es deber del Estado pensionarte y que tú mantengas un nivel de vida, pero no un nivel de vida con el nivel de pensión que estás cobrando los que la trabajaron, sino una pensión que le permita vivir lo que le queda. Decentemente. Decentemente. Entonces, yo entiendo que ese déficit en el monto de la pensión de cada que paga el plan, eso sí debe ser un subsidio del Estado, si hasta tanto se corrija la ley. Pero tú no puedes mandar cantidad de gente a morir en la miseria después que pasaron lo que vivieron trabajando. Eso es inhumano. No, yo creo que es muy importante lo que tú has establecido, porque ahí es que yo creo que ha habido, vamos a decir, el bache en el sistema de pensión, en los fondos de pensiones de la República Dominicana, y es que ya tenemos 20 y tantos años y no se ha revisado la ley, y está pendiente la revisión. Además, lo que tú mencionabas, hay que reconocer que fue una gran iniciativa en el gobierno de Hipólito Mejía, hay que reconocerle al expresidente Hipólito Mejía esa gran iniciativa, porque déjame decirte, vamos a ver el lado positivo de los fondos de pensiones, y es que permitió acumular un nivel de ahorro nacional que ya ronda el 17, el 18% del Producto Interno Bruto, es decir, que ya nos coloca como un país que, como tú decías, Mógenes, que ahorramos mucho, y lo hacemos gracias a esa legislación del Fondo de Pensiones. Ahora, parte del problema, y esa revisión cuatrimestral o cada 6 años se hace en Chile, como tú mencionas, y se van actualizando los parámetros. El otro asunto que yo creo, Mógenes, porque yo sí sé que ese es un área que a ti te gusta mucho, es la parte bancaria y de los... lamentablemente los fondos de pensiones solamente han sido invertidos en productos financieros tradicionales, que como ustedes bien saben, hoy en día la rentabilidad no es muy alta, un 8, un 10, un 12%. Dime tú, ¿cuánto te ofrecen por un certificado en dólares? Tú me decías un 4%. Entonces, realmente el problema está en que esos fondos de pensiones están siendo invertidos de una manera que no tienen una rentabilidad alta. Por ejemplo, a mí me gustaría que los fondos de pensiones, mi aporte estuvieran invertidos en acciones, por ejemplo, del Banco de Reserva, que el Banco de Reserva se abra. Tengo entendido que el último año la rentabilidad estuvo por el orden del 25 al 26%, la rentabilidad del Banco de Reserva. Entonces, un banco ejemplar. Si los fondos de pensiones, Fabio, comienzan a tener ese ritmo de beneficio de un 20, un 22, un 24% anual, eso quiere decir que en un periodo relativamente corto de tiempo, tus aportes van a ser duplicados o triplicados. Y cuando tú te retires ya vas a tener quizás una cantidad suficiente para irte a vivir los últimos años de una manera tranquila. ¿Qué tú piensas, More, de esta situación, y por dónde tú crees que se le puede meter el agua al coco? En los años 70, 80, por cualquier razón uno tenía que ir a lo que se llamaba la caja, que era el seguro social. Sí. Y tú ibas a una gestión financiera enviado por tu jefe, no era subalterno totalmente, todavía con unas hojas a su alrededor, un olor. Y tú ibas a hacer una gestión y te encontrabas una fila interminable de personas que parecían mendigos. Sí. Con un bastón, muy triste, una silla de ruedas, alguien agarrándolo, esperando para que lo llamen por una ventanilla para darle 30 pesos, 20 pesos, 50 pesos, qué sé yo. El doctor Peña Gómez comenzó con el tema proponiendo para su gobierno, que nunca realizó y que nunca fue presidente, o no pudo ser presidente, lo que era un sistema de seguridad social que fuera sustitutivo de esas miserias que existían. En los años 80 yo iba con mucha frecuencia a Puerto Rico a hacer negociaciones justamente del área de la salud, y allí se hablaba mucho de Cruz Azul, del Medicare, del Medicaid. Exacto. Y uno decía, ¿y qué será esto? Porque nosotros conocíamos IDSS. Entonces, llegado a la presidencia Hipólito Mejía,
somete un proyecto de ley en atención a la propuesta de gobierno de Peña Gómez. Y ese proyecto de ley comienza una rebatiña porque los médicos quieren su tajada, porque las aseguradoras, que quién es quién va a representar las clínicas, eso mismo, las clínicas por su lado, los internamientos, la cobertura. Y eso casi consumió al gobierno de Hipólito Mejía y se envalentonó y por encima de todo publicó la ley so pena de que le hicieran una huelga médica. Sí. Donde adolece la ley, y reconozco que había que hacerlo con lo que fuese, había que dar el primer picazo. Seguro. ¿Dónde adolece la ley? Y aquí caigo con ustedes y en el tiempo privilegiado de Fabio en su comentario. La ley debió prorratear el tiempo. El que ha estado cotizando en Seguro Social o el que tiene una edad en tal rango, se le ajustan las 360 cuotas a su situación para que cuando alcance los 65 años, que es lo que establece la ley, entonces pueda irse pensionado decentemente a los niveles actuales de salario, al valor actual de la economía. No, y tú has dado el clavo, Hermógenes, porque aunque se llama, los aportes uno se llama un sistema de capitalización individual, si no se hace lo que tú dices, realmente no se capitaliza, porque si tú entras en los últimos 10 años, ya tú vas a acumular muy poco dinero para tu pensión, sí, Fabio. Lo que pasa es que esa parte de las pensiones no debía ser un negocio. No. Debía ser un deber del Estado. Como hizo este gobierno ahora, que ya más del 90% de los ciudadanos tienen un seguro médico. Sí, lo generalizó en la Ensenasa, ¿sí? ¿verdad? El seguro de indigencia está también. Sí, también. Que es para las personas que no trabajan, no producen nada. O sea, eso es proteger al ciudadano. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Entonces, pero con las pensiones, que tiene 1 billón y pico ahorrado, ¿de qué le sirve al futuro pensionado que gane o que pierda? De nada. Porque como quieras te van a dar tu 20% de tu salario. Y sobre el uso de los recursos, que fue la pregunta de Alcedo, pero yo quería hacer ese recorrido por el mundo maravilloso mundo de la... Sí, aquel. Es una competencia al sistema financiero formal total. Entonces, los fideicomisos son el nicho adecuado para colocar esos fondos por las garantías que ofrecen. Y por las inversiones que puede hacer. Un trust, sí, pero no inversiones directas que pongan en riesgo, porque a nivel de los países desarrollados y en vías de desarrollo ha habido mucho fraude. Seguro. Con la seguridad social. Porque ahora, es una piñata. Ahora cuando se acumula gran cantidad de dinero, todo el mundo quiere darle a la piñata. Entonces ese dinero debe ser un ente desarrollista, como decía Fabio en su tiempo privilegiado. Ahora, ¿qué pasaría? Ubiquémonos en otro escenario y a ver cuál sería la imagen que va a salir. Si nosotros, esos recursos que aportamos todos al plan de pensiones, van al Estado como garante de la pensión de todos, para fortalecer el presupuesto de cada año, no un negocio para los bancos hacer dinero. Y que las pensiones corran por el Estado eventualmente. Claro. Eso suena, estatización de la pensión. Eso suena a una salida muy interesante, pero como lamentablemente en televisión el tiempo es el verdugo, el límite, ya no estamos llamando porque... Entonces no era privilegiado nada. Era hasta que cumplir con el tiempo. Bueno, entonces, lamentablemente, tenemos que concluir con el programa de esta semana y nosotros le vamos a dar un chance, una oportunidad de unos segunditos a Hermógenes y a Fabio para que despidan su tertulia económica de esta semana, porque ya nosotros nos estamos despidiendo. Hermógenes. Bueno, yo simplemente agradecer la paciencia de los televidentes escuchando esta tertulia. Y agradecer a ustedes también pues la
oportunidad de compartir junto a ustedes, lo cual engrosa mi currículum como en estos medios de la economía. Yo no soy locutor, digo, tengo licencia de locutor por necesidad, pero no soy usuario de eso. Entonces me siento muy privilegiado y yo creo que, número uno, yo, su seguro servidor, se merece una nueva oportunidad de participar y los televidentes concedérnosla. Exactamente. Para que nos sintonicen. Me Don identifico, Fabio, me uno a ese planteamiento 100%. Es un privilegio. Definitivamente. Hasta Y no- la próxima. Y nosotros lo esperamos como siempre en su tertulia económica. Nos vemos pronto, amigos televidentes.